¿Alguna vez te has preguntado qué le sucede al alma después de la muerte? No en un sentido filosófico, no, dentro del marco de la fe de otra persona, pero de verdad. ¿Qué siente una persona cuando el corazón ya se ha parado, pero la conciencia aún existe, en algún lugar fuera del cuerpo, fuera del tiempo, fuera de todo lo familiar? ¿El miedo persiste? ¿O llega la paz? ¿Nos estamos vaciando, o por el contrario, despertando? ¿Por primera vez? Estas preguntas son aterradoras. Estamos acostumbrados a ahuyentarlos como a una sombra molesta. Nos decimos, algún día, más tarde, ahora no. Pero todo cambia cuando alguien regresa del otro lado. No como el delirio de un enfermo, no como la fantasía de un médium, y como testimonio de un hombre que sirvió a la lógica y a los hechos toda su vida. Evgeny Lebentsov no era solo un general soviético, era un hombre de sistema, un hombre de disciplina absoluta. Él no creía en lo sobrenatural. Pasó por la guerra, trabajó en proyectos militares secretos, donde cada detalle, cada experimento es ciencia, fórmulas, pruebas. Su cerebro no estaba preparado para realizar milagros, solo bajo control, solo por la realidad. Por eso, cuando contó lo que le había pasado, nadie pudo ignorarlo. Primero, un derrame cerebral, repentino, destructivo. El cuerpo, una vez fuerte y resistente, se desplomó, como si alguien lo hubiera apagado. Coma, pérdida completa de reflejos. Los médicos, incluidos los de uno de los mejores hospitales militares del país, se dieron por vencidos. Los documentos médicos registraron que su condición era desesperada y que era imposible salvarlo. La familia estaba preparada para lo peor. Todos estaban listos, pero el propio general no sintió dolor. No oyó llorar a su familia. No sentía el peso de su cuerpo. Más bien, hay una ligereza sorprendente, casi antinatural. Era como si lo llevaran por el aire. Fue como si hubiera salido de la habitación donde yacía su cuerpo. Y de repente se dio cuenta, estaba vivo, pero ya no pertenecía al mundo de los vivos. Era el 9º día del coma. 9 largos días en los que el cuerpo estaba inmóvil y la mente viajaba. Y fue el 9º día cuando sucedió lo imposible. Lebentsov abrió los ojos. Incluso respirar. Pulso claro y seguro. Los médicos estaban en shock. No solo porque sobrevivió, y porque su cuerpo resultó ser ideal, como si nada hubiera pasado, sin accidente cerebrovascular, sin consecuencias. Todo desapareció. Desapareció como si nunca hubiera estado allí. Y entonces empezó lo más extraño. Lebentsov tomó la pluma, papel, y su mano comenzó a escribir. No reflejos, no recuerdos. Y el mensaje era como si alguien lo guiara con la mano. Las palabras parecían fluir desde afuera, llenando las páginas. Eran inquietantes. Perforation. Llevaban dentro de sí una voz que no podía confundirse ni con la voz humana ni con la propia mente. Este fue el primer mensaje de la entidad que más tarde llamaría la mente superior. Pero ¿quién o qué había detrás de esa voz? ¿Por qué fue Lebentsov quien se convirtió en aquel a través del cual esta información llegó al mundo? ¿Y qué verdad sobre el alma, la muerte y la vida se le encomendó transmitir? Lo siguiente es lo que comenzó a escribir inmediatamente después de despertarse. Algo que a algunas personas les pone los pelos de punta, mientras que a otras de repente les parece que siempre lo han sabido en lo más profundo de su ser. Mientras la mano del general se movía sobre el papel, sentía un extraño desapego, como si no fuera él quien escribía, sino su cuerpo se hubiera convertido únicamente en un instrumento que transmitía la voluntad de otra persona. Los pensamientos no se formaban en mi cabeza. Las palabras no fueron pensadas. Parecían fluir de alguna fuente externa, poderosas, omnipresentes y, al mismo tiempo, infinitamente tranquilas. No era una voz. No era un sonido. Fue el conocimiento el que entró en él como la luz entra a través del cristal. Él mismo lo admitió,
Por primera vez en su vida sintió una confianza absoluta en cada palabra. No había ninguna duda, ningún deseo de detenerse, ningún intento de analizar lo que estaba sucediendo. Él acaba de escribir. Y cuando terminó, no había nada personal en el papel. Traducido del ruso al español, www.onlinedoctranslator.com. Una experiencia, no una confesión o un intento de comprender la muerte. Fue una advertencia. Muy preciso, muy específico, y al mismo tiempo, es demasiado grande para encajar en el marco habitual de la lógica humana. En este primer mensaje la inteligencia suprema no se autodenominó Dios. Él no mandaba, no inspiraba. Pero cada palabra estaba imbuida de un poder que hacía que una persona se sintiera como un grano de arena ante un huracán. El general escribió: me di cuenta de que ante mí había algo que lo sabía todo. Todo sobre la humanidad. Todo sobre el alma. Todo sobre el tiempo, sobre el dolor, sobre la luz. No me juzgaba ni me amenazaba, pero me asustaba, porque me di cuenta, ahora no puedo fingir que no. Sucedió. El mensaje hablaba del alma, no como metáfora, no como un concepto religioso. ¿Y qué tal una estructura real, energética e informativa, que siempre exista? No se crea al nacer, no muere después de su último aliento. Ella estaba allí antes del cuerpo y permanecerá después de él. Su forma cambia, pero su esencia es eterna. Es el alma la que forma la personalidad, las aspiraciones, los miedos, las debilidades. Es ella quien lleva la memoria de todas las vidas. Y es ella quien continúa el viaje, incluso después de que el cuerpo se convierta en cenizas. Para Lebensow, que había confiado en las ciencias exactas durante toda su vida, esto fue una revelación, equivalente a una explosión interna. Fue como si todo lo que creía cierto se hubiera convertido en polvo. En este polvo surgió una verdad nueva y más profunda. Se dio cuenta de que la muerte clínica no es el final. Esta es una ventana, transición, una puerta a un espacio que no solo existe, sino que nos observa. ¿Y qué nos decía exactamente esta inteligencia sobre el futuro de la humanidad? ¿Por qué elegiste a un simple militar y no a un científico, ni a un monje, ni a un líder? Lo que sigue es la esencia de su misión y lo que se le ha encomendado decirle al mundo antes de que sea demasiado tarde. Después de despertarse, Evgeny Lebensow permaneció sentado en silencio durante un largo rato, con una página llena de escritos frente a él y una sensación extraña e incomparable zumbando en su cabeza. No. Ansiedad. No alegría. O más bien, una claridad solemne. Sintió como si hubiera tocado algo que existía más allá del borde. Y es él quien ahora tiene la tarea de transmitir esto a los demás. Recordó cómo, estando en coma, oyó una voz, no con sus oídos, no con su mente, sino justo en lo más profundo de su conciencia. No era fuerte, no llamaba, no gritaba, pero con cada frase esa voz penetraba en él, dejando un rastro que no podía borrarse. Le habló como a un igual. Pero había algo de juicio inevitable en ello, de una fuerza silenciosa que no necesita prueba. Te despertarás el 9º día, dijo la voz. Y el general se despertó, exactamente el 9º día. No. Sabía por qué exactamente 9, pero en mi interior sabía que todo había sido pensado hasta él. Último detalle. La voz continuó, estarás sano. Debes transmitir esto. No fuiste elegido al azar. Vístelo, que otros no pudieron. Estas palabras no eran un juramento. Fue una misión. Y aunque no se consideraba una persona religiosa, en ese momento se dio cuenta, hay algo superior a él, a sus títulos, medallas, conocimientos, experiencia. Hay una fuerza que controla no ejércitos, sino significados, que guía a las almas, no a los estados. Sentía que cada palabra que escribía no le pertenecía. Es parte del flujo que viene de ese mundo. No necesitaba explicarlo lógicamente, porque la lógica no funcionaba aquí. Estaba encima de ella, más adentro, más fuerte, y luego llegó el segundo mensaje. En él,
La mente suprema comenzó a revelar lo que está oculto a los ojos de los vivos, cómo se estructura el alma, cómo comienza su camino, por qué algunos llevan luz, mientras otros se ahogan en la oscuridad. Pero lo más importante, contó lo que ocurre cuando la envoltura material muere. No la muerte, sino una transición. Lo que sigue son revelaciones que pueden cambiar tu comprensión de la esencia misma de la vida. El segundo mensaje fue más largo, más adentro. Llevaba dentro de sí un conocimiento en comparación con él. Cualquier enseñanza filosófica parecía solo un esbozo en el borde de la verdad. Lebenszov, sentado a la mesa, en completo silencio, sintió que le temblaban los dedos. Pero no por miedo, sino por inquietud interior. Fue como si dentro de él se hubiera abierto una puerta que daba a un vasto espacio lleno de significados demasiado voluminosos para ser expresados con palabras. Pero lo intentó. Él tenía que hacerlo. La mente suprema comenzó con lo principal, con el alma. Debes comprender que el alma de una persona no aparece repentinamente al nacer ni desaparece tras la muerte. Existe para siempre, pero no es estática. Está en constante evolución. Esta frase sonó en su mente como una revelación. El alma no es un punto, ni una gota de luz, sino todo un universo que pasa por etapas. Desde partículas primarias, apenas conscientes de sí mismas, hasta partículas maduras llenas de comprensión, memoria y compasión. Antes de nacer, dijo la voz, el alma sufre un proceso de afinación. La mente superior forma en ella impulsos, rasgos e inclinaciones que luego se convertirán en la base de la personalidad. Esto no es un programa. No es una sentencia de muerte. Este es un conjunto de potenciales, como un instrumento musical en el que una persona puede tocar una melodía brillante o una disonancia destructiva. Todo depende de la elección. Lebenszov escribió estas palabras, dándose cuenta de que esto cambiaría todo. No genes. No es una coincidencia. Es el alma, como portadora de la memoria de milenios, la que determina en qué se convertirá una persona. Sus talentos, sus inclinaciones, sus miedos no son solo biológicos. Es la experiencia de vidas pasadas, codificada en nuestro interior, como un hilo profundo que no vemos, pero que nos guía. ¿Pero por qué todo esto? ¿Por qué el complejo sistema de encarnaciones, pruebas, sufrimientos, errores y revelations? La respuesta fue clara: para el desarrollo, para la evolución. No cuerpos, no civilizaciones, no tecnologías, sino conciencia. Cada alma tiene un camino, pero nadie te obliga a seguirlo. La libertad de elección no es una ilusión, sino la ley fundamental del mundo espiritual. Y es precisamente aquí donde reside el peligro. Puedes tomar lecciones y completarlas. O puedes alejarte, cerrarte a lo material, olvidando por qué viniste. De esto trataba el tercer mensaje. Comenzó con una imagen simple pero aterradora. ¿Qué sucede cuando el alma falla? Cuando ella rechaza su camino. A continuación viene una descripción aterradora de a dónde va esa alma. Lebenszov recordó cómo, en ese estado, fuera del cuerpo, fuera del tiempo, vio un espacio que no podía llamarse ni claro ni oscuro. Hacía frío, indifferent, infinitamente vacío, pero al mismo tiempo, como si estuviera lleno del sufrimiento de millones de otras personas. Y él entendió, este es el lugar donde van las almas que han vivido su vida en el mal. La inteligencia suprema la llamó la órbita de las almas. No es el infierno ni el inframundo, como en los libros religiosos. Aquí no había demonios, ni fuego eterno, ni castigos físicos. Pero había algo mucho más terrible, el arrepentimiento eterno. Y este lugar no aparece en los cuentos de hadas. Existe justo al lado de nosotros. Se mueve a lo largo de una trayectoria similar a la de la luna. Es invisible, pero es real. Lebenszov describió cómo las almas en la órbita no simplemente existen. Ellos sienten, ellos recuerdan, pero lo principal es que viven su vida terrena una y otra vez. No como antes, sino a través de los ojos de aquellos que fueron heridos.
Aquellos que fueron ofendidos, traicionados, humillados. El dolor no es físico, sino que arde, desde dentro, como un recuerdo derretido. Experimentar constantemente las consecuencias de las propias acciones, sin derecho al olvido. No hay forma de escapar. Imagina el alma de un criminal. No ve sus propias acciones, sino las reacciones de los demás. Siente el dolor de la víctima, horror, desesperación. Y esto sucede una y otra vez, como un círculo cerrado. Y no un día, no un mes, sino el tiempo que sea necesario para que el alma se dé cuenta. Si ella es capaz. Pero a veces, dijo la razón, algunas almas no pueden soportarlo. Se están cayendo a pedazos. Su energía se desintegra en fragmentos, perdiendo su esencia. Ya no hay más sufrimiento, ya no hay más arrepentimiento, y ya no hay alma. Liventsov escribió con temblor, esto es una desaparición. Sin posibilidad de reencarnación. Sin derecho a seguir existiendo. Es como si nunca hubieras existido. La órbita de las almas no es el infierno. Esto es un espejo. Despiadado. Frío. Absolutamente honesto. ¿Y qué pasa con aquellos que intentaron vivir correctamente, que cometieron errores, pero intentaron ir hacia la luz? Había otro lugar. Y la razón hablaba de él con un tono completamente diferente. Más sobre la morada de las almas, el espacio de purificación y paz. En contraste con la pesada y sombría órbita de las almas, el segundo espacio mostrado a Liventsov estaba lleno de una energía completamente diferente. Lo sintió incluso antes de darse cuenta de que había cruzado a una nueva dimensión. Era un lugar donde el dolor no resonaba, los recuerdos no gemían, y el arrepentimiento no quemaba. Hubo silencio, pero no vacío, y profundo, como el aliento del universo mismo. La mente suprema la llamó la morada de las almas. No tenía paredes ni forma en el sentido habitual, pero Liventsov la vio como un cilindro gigante, extendido en el espacio, flotando silenciosamente entre las estrellas. Su tamaño era imposible, era igual al diámetro de la luna, pero en el mundo material permaneció invisible. Los vivos nunca lo verán con sus ojos, pero aquellos que han purificado su alma lo sienten incluso antes de la transición. Aquí no hay sufrimiento de almas. Están descansando. Quedan limpios del miedo, la ira y los resentimientos que tenían en la tierra. No a través del dolor, sino a través de la conciencia. Aquí no hay coerción, solo divulgación. Las almas recuerdan quienes eran antes de nacer, que no son cuerpos, sin roles, no máscaras sociales, y partículas del gran diseño, habiendo probado la carne para crecer. No hay tiempo en la morada de las almas, y no hay requisitos. Algunas almas se quedan aquí, para siempre, porque logran la paz interior. Ya no es necesario encarnarlos. Su viaje ha terminado. Su energía se fusiona con el flujo que impregna todo lo que existe. Se convierten en parte de la mente misma, parte del universo. Pero hay otros. Aquellos que sienten que su viaje aún no ha terminado. Ellos quieren volver. No por el bien de castigar, sino por el bien de corregir. Por el bien de una nueva experiencia. Y vuelven, una y otra vez, para aprender una lección que una vez fue abandonada. Liventsov escribió, me di cuenta de que esto no es un ciclo sin fin. Hay almas que alcanzan un nivel en el que ya no necesitan regresar. Pasan a otro nivel, incluso la razón habló de ello con reverencia. ¿Qué nivel es este? ¿Qué le espera al alma después de todas las encarnaciones? ¿Existe un límite para la evolución o todo comienza donde termina el camino en el cuerpo? Luego viene la revelación de la gran transición, de un estado que supera incluso el conocimiento de la razón. Cuando la inteligencia suprema habló de la gran transición, Liventsov sintió que su cuerpo, incluso el que había dejado en el mundo físico, temblaba de tensión. No era miedo sino un sentimiento de limitación. Los límites más allá de los cuales hay algo para lo que no hay palabras. Incluso la mente,
que transportaba corrientes de información pura, hablaba de este tema con un dejo de respeto y hasta reverencia. Nivel más alto. Ni el cielo, ni el paraíso, ni el reino de la luz. No es un símbolo, no es una metáfora, y un estado en el que el alma ya no necesita del cuerpo, ni retorno, ni lecciones. Ella se convierte en la que ya no pregunta, porque él sabe. Ella ya no camina, porque que ya ha llegado. Esto es lo que los antiguos podían llamar libertad, eternidad, existencia no cíclica. Pero ninguna de estas palabras se acercaba a la verdad. Liventsov escribió que en ese momento no escuchó palabras, sino una sensación de inmenso silencio. Fue como si se hubiera abierto una puerta ante el que no podía cruzar, solo para ver. Era un espacio fuera del espacio, un estado más allá del tiempo. No había formularios, no había ningún yo. Pero había una conciencia que lo abarcaba todo. Es allí, según la razón, donde van aquellas almas que han recorrido todo el camino. Ya no dependen de las leyes del karma, no llevan tareas dentro de sí mismos y no regresan a los cuerpos. Su luz ya no está ahí para iluminar el camino de los demás. Simplemente es, y se convierte en parte de la estructura misma del universo. Pero Liventsov comprendió lo principal: es imposible llegar allí por la fuerza. Imposible a través de la oración o buenas acciones a cambio de una recompensa. Esto no es una recompensa. Esta es la conclusión natural de un camino que ha llevado más de una vida. Este es el resultado de innumerables pruebas, percepciones, errores, arrepentimientos y decisiones. La inteligencia suprema dijo: no puedes llegar allí si llevas en tu interior la codicia, el miedo y la arrogancia. Esto no es una puerta, es un espejo. Si eres puro, te dejará entrar. Si no, simplemente no lo verás. Liventsov escribió esto con un escalofrío. Y él preguntó: ¿por qué le fue dado todo este conocimiento? ¿Por qué él? ¿Por qué ahora? La respuesta que recibió fue alarmante. No fue una bendición, fue una advertencia. A continuación se presenta lo que dijo la razón sobre el futuro de la humanidad. La respuesta de la inteligencia suprema no sonó como una revelación, sino como una llamada de alarma. No fue un mensaje de consuelo, fue una advertencia. La voz dentro de Liventsov se hizo más áspera, más conciso. Ya no fluía como un arroyo. Sonó como una orden, como una señal de alarma, transmitida desde algún lugar de lo más profundo de la mente galáctica. La humanidad está al borde del abismo. Y casi no queda tiempo, transmitió Razum. Liventsov sintió que se le encogía el corazón. Él no veía imágenes, sentía un planeta envuelto en fuego, ciudades desgarradas, ojos vacíos de la gente. Y no porque vino la guerra, porque lo principal ha desaparecido: el alma, la capacidad de sentir, de luchar por la luz, de hacer preguntas. Todo esto fue suplantado por deseos más simples. Kadisha, comodidad, control. Los bienes materiales, decía la razón, se convirtieron en el significado principal para la gente. El dinero, el poder, el placer, la comodidad, se convirtieron en los nuevos dioses. Pero a diferencia de los dioses antiguos, estos no daban sabiduría, solo absorbieron. El consumo se convirtió en el objetivo. Y el silencio interior, el enemigo. La gente ha olvidado cómo escucharse a sí misma. Dejaste de comprender tus propios sentimientos. Todo lo que no se pudiera tocar se consideraba innecesario. Y esto ya ha sucedido antes. La razón le dijo a Liventsov: nuestra civilización no es la primera. Hubo otros antes de nosotros. Se levantaron, se desarrollaron, descubrieron el conocimiento más poderoso, comparable a la energía nuclear y la naturaleza cuántica de la mente. Pero cada vez ocurría lo mismo. La gente olvidó por qué vino y se salieron del camino. Cada vez que la razón intentó intervenir, dio conocimiento, advertencias, pero todo terminó de la misma manera, en colapso.
completo, y se necesitaron decenas de miles de años para restaurarlo, hasta 16.000 años. Entre civilizaciones, el tiempo durante el cual la Tierra lo borra todo, rastros, edificios, incluso la memoria. Es por eso que los arqueólogos no encuentran ninguna confirmación. Por eso la historia parece lineal. Pero esto es una ilusión. Es ese momento otra vez, dijo Risen. Y no había desesperación en estas palabras. Y el informe, como un médico dando un diagnóstico, sin emociones. Pero exactamente, Levinson preguntó, ¿es posible cambiar esto? ¿O el ciclo ya es irreversible? La respuesta fue, terriblemente específica. A continuación, sobre la principal amenaza para la humanidad. No del mundo exterior, sino de nuestro interior. La inteligencia superior no habló de invasiones extraterrestres, catástrofes globales, caídas de asteroides o erupciones solares. Habló del enemigo que vive en cada persona. Sobre alguien que destruye civilizaciones no con explosiones, sino lentamente, gradualmente. Como veneno, gota, corroyendo el alma. Codicia. No es solo un rasgo de carácter, dijo Risen. Es una fuerza que subyuga la conciencia. Se disfraza de deseo de lo mejor, por el deseo de sustentar a la familia, para motivarse a tener éxito, pero en esencia, es un agujero sin fondo que nunca se llenará. Levinson recordó cómo sonaba esto en su mente, no como un reproche, sino como una sentencia. La gente se pierde no en el sufrimiento, sino en la abundancia. Es la codicia la que difumina la línea entre el hombre y la bestia, ciega la mente, convirtiendo al hombre en una criatura que ya no piensa, reacciona, se necesita, quiere, requiere, y cuanto más recibe, menos. Recuerda por qué vino a este mundo. Esta codicia conduce a las guerras, a la destrucción de la naturaleza, a la traición y al vacío espiritual. Hace que los padres se olviden de sus hijos, hace que las personas mientan, roben y se destruyan unos a otros, por conveniencia y control. Pero lo principal es que ahoga la voz del alma. La razón ha demostrado cómo las civilizaciones del pasado fracasaron. No fue la presión externa la que los quebró. No es un desastre, y podredumbre interna, agotamiento espiritual. Todo se derrumbó cuando la humanidad dejó de preguntarse, ¿quién soy? ¿Por qué estoy aquí? Una y otra vez, la razón intentó intervenir. Él envió a aquellos que portaban el conocimiento, no dioses, gente inteligente, claro, los iluminados. Intentaron advertir, pero cada vez la historia iba en espiral. En primer lugar, hubo un rápido crecimiento, descubrimientos y el florecimiento de la cultura y la ciencia. Luego, una revalorización del material, pérdida de la guía espiritual. Y luego, la caída. Y ahora, dijo la razón, la humanidad se ha acercado al mismo punto. Otra vez. Levinson lo sintió como un temblor en su corazón. Se dio cuenta de que todo lo que veía, todo lo que oía, no eran solo visiones. Esto es una advertencia. El último, o uno de los últimos. ¿Pero hay esperanza? ¿Es posible romper el ciclo? ¿O nuestro destino ya está decidido? A continuación, sobre lo que puede salvar a la humanidad. ¿Y por qué la respuesta no está en la tecnología, ni en la religión, ni en el poder, sino en el lugar más simple y más abandonado, dentro de ti mismo? Lo que podría salvar a la humanidad no parecía un barco de rescate ni un arma poderosa. Estaba demasiado silencioso, demasiado simple, casi imperceptiblemente, y por eso está casi perdido. La inteligencia suprema lo llamó conciencia. Levinson no comprendió inmediatamente lo que se quería decir. Pensó que la conversación sería sobre la fe, sobre la purificación, sobre el regreso a algunas tradiciones antiguas. Pero la mente estaba clara. No se trataba de lo externo. No se trata de rituales. Y ni siquiera sobre conocimiento. Y sobre la capacidad de escucharte a ti mismo. Escucha esa vibración interna que conecta el alma con la fuente.
Es la capacidad de sentir la que desaparece primero. Y con ello muere la capacidad de comprender. Demasiados, dijo la razón, han dejado de hacerse preguntas. Solo consumen programas. Voy en camino. Emociones. Contenido. Cualquier cosa que dé satisfacción inmediata. Reemplazaron el silencio con ruido. Ya no pueden oír. Y si no te oyes a ti mismo, tampoco nos oyes a nosotros. Esta fue la tragedia, no la ausencia de espiritualidad, sino su sustitución. La gente empezó a tener miedo de estar sola consigo misma. Llenaron sus vidas de vanidad. Su conciencia ya no distingue la verdadera voz interior de la cacofonía externa. Y aun aquellos que sienten, a menudo no se creen a sí mismos. Ha habido demasiado dolor, demasiado engaño en este mundo. Livenzow escribió, la verdadera tragedia no es que el mal se haya fortalecido, sino que la bondad se haya acallado. Y ya nadie escucha el silencio. Pero incluso en esta oscuridad permaneció una chispa. Esperanza, porque la voz del alma no ha desaparecido. Simplemente se volvió más tranquilo. Y si una persona aprende de nuevo a distinguirlo del miedo, de la lógica, del hábito, tendrá una oportunidad. La mente dijo, percepciones, intuiciones, premoniciones, estas son la prueba de que la conexión está viva. Cualquiera que haya escuchado una voz que le impidió cometer un error sabe que no es una fantasía. Esto es contacto. A continuación se presentan historias sobre cómo se manifiesta este contacto. A través de pensamientos que vienen de la nada. A través de destellos de conocimiento que no se pueden explicar. A través de un doble que nos conoce mejor que nosotros mismos. La inteligencia suprema le contó a Livenzow sobre una entidad que acompaña a la persona desde su nacimiento y permanece cerca hasta la muerte. La llamó doble pensante. Esto no es un fantasma, ni una sombra, ni una fantasía, y ciertamente no es un producto de la imaginación. Es una estructura creada a partir de energía e información. Está conectado con la conciencia a un nivel profundo, prelingüístico. Este doble no es una copia del cuerpo, no tiene forma, no proyecta sombra. Pero él lo sabe todo. Todo lo que alguna vez hemos sentido, temido, deseado, ocultado incluso a nosotros mismos. Él está mirando, analiza, y en el momento oportuno, advierte. A veces es una sensación que no se puede explicar, ansiedad antes de subirse a un coche. Una inexplicable pesadez en el pecho antes de una reunión que quieres cancelar. Voz sin palabras, no vayas allí. A veces es una epifanía que llega de repente, como si alguien encendiera una luz en la habitación oscura de la conciencia. Este es el doble, guardián de la energía, compañero eterno. Livenzow escribió que cada vez que ignoraba esas señales internas, estaba equivocado. Y cada vez que escuché, evité problemas. Todo el mundo ha tenido esta experiencia, pero no todos le han dado importancia. Algunas personas lo llamaron intuición. Algunas personas usan su sexto sentido. Algunos, por intervención divina. Pero la esencia es una, el hombre no está solo. Incluso en silencio. Incluso cuando parece que no hay respuesta. La razón explicada, el doble no puede interferir. No puede mandar, solo puede guiar. Su poder es dar una señal, y que la oigas o no depende de si está silenciado o despierto. Y esta se convirtió en la pregunta principal: ¿cómo recuperar la sensibilidad? ¿Cómo restablecer la connection? ¿Cómo volver a escuchar, reconocer, creer? A continuación, acerca de aquellos que son capaces de escuchar esta voz más fuerte que otros. Sobre aquellos que nacen con este don y a menudo pagan un precio demasiado alto por él. Livenzow aprendió que en el mundo hay personas para quienes la conexión con el mundo espiritual no se limita a raras premonições o destellos internos. Hay quienes tienen esta conexión arraigada desde el nacimiento. Se les llama por diferentes nombres, clarividentes, médiums, profetas. Pero la esencia es la misma para todos. Escuchan, ven y sienten lo que es inaccesible para otros.
Esto no es solo un regalo, dijo la inteligencia suprema. Esta es una misión. Y, una carga pesada. Estas personas no eligen su propio camino. Su presencia en el mundo no es accidental. Son guías. Puentes entre lo visible y lo invisible. A través de ellos, el mundo espiritual transmite conocimientos, advertencias y pistas. A veces, advertencias de desastres. A veces, recetas para curar. A veces son solo instrucciones silenciosas las que pueden cambiar el destino de una persona. Y por tanto, el mundo entero. Pero esto tiene un precio. La razón le reveló a Libensov una terrible verdad. Todo contacto con la realidad espiritual agota. El cuerpo físico, la energía que pasa a través de un clarividente no deja rastro. Requiere recursos internos. Literalmente, quema la carne, devasta los nervios y adelgaza la línea entre la conciencia y la locura. Muchos de los que poseían este don no vivieron mucho tiempo. Se fueron jóvenes. Se desgastaron. Sufrieron enfermedades, crisis mentales y soledad. Algunos se volvieron locos. Porque ver lo que es invisible para los demás significa vivir constantemente en un estado límite. Entre dos mundos. Ni aquí ni allá. Y este es el precio. El más alto. Porque la luz que pasa a través de estas personas también las quema. Libensov comprendió que no todo el mundo está destinado a ser ese guía. Y no hay por qué envidiar a quienes pueden ver más. Detrás de su regalo casi siempre hay un dolor que nadie conoce. Y, sin embargo, son figuras clave de la historia de la humanidad. Fueron ellos quienes evitaron que las civilizaciones perecieran. Y fue su voz la que a menudo quedó ahogada. A continuación, sobre un hombre que no se consideraba ni profeta ni elegido. Pero quien, una vez escuchó esta voz, cambió su vida. Y entonces decidió que tenía que hablar. Aunque no le creyeran. Evgeny Libensov no se consideraba un clarividente, ni un medium, ni siquiera un elegido. Era un general, un racionalista científico, un hombre de lógica y de mando. Toda su vida sirvió a un sistema que valoraba la precisión, el orden y el control. Él solo confiaba en los hechos. Y es por eso que su historia sonaba tan terriblemente verdadera. Él no buscaba conocimientos espirituales. No esperaba mensajes. Pero después de esos 9 días, pasados entre la vida y la muerte, todo dentro de él cambió. Cuando regresó como una persona diferente. Él sabía lo que tenía que decir. ¿Pero a quién? Su círculo incluía militares, científicos y pragmáticos. Personas para quienes incluso la palabra alma parecía algo poco fiable, casi infantil. Él entendió que lo considerarían loco. Para que se apartasen de él. Comenzará ese aislamiento silencioso, lo más terrible para una persona que ha servido al sistema toda su vida. Pero dentro había un fuego ardiendo. La voz que nunca se detuvo. Era como si susurrara: si callas, volverá a suceder. Todo volverá a suceder. Y entonces Libensov comenzó a escribir. Sin un plan. Sin preparación. Simplemente me senté y mi mano comenzó a moverse. Las líneas nacieron solas. No como pensamientos. Y como el conocimiento que parecía fluir a través de él. Escribió sobre el lugar donde van las almas. Sobre el campo de la memoria. Sobre la estructura del universo. Sobre lo que le pasó en coma. Pero, sobre todo, se trata de lo que puede salvar a las personas de repetir la misma muerte. Él no habló en voz alta. Él no creó sectas. Él simplemente hizo lo que tenía que hacer. Porque sabía que si permanecía en silencio, si se guardaba todo para sí, la oscuridad volvería a cubrir el mundo. Fue entonces cuando recibió el mensaje principal. Fue breve, claro, como una frase: debes advertir. Queda poco tiempo. A continuación, sobre las notas que dejó. ¿Y por qué muchos todavía tienen miedo de leerlos? Libensov comenzó a escribir sus mensajes en cuadernos normales, con una pulcra letra militar. Veces, justo en trozos de papel, cuando las palabras le venían de repente y tenía miedo de olvidar.
incluso una línea. Estos textos eran extraños, diferente a todo lo que había leído antes. No había en ellos ninguna estructura lógica, ninguna explicación, ningún intento de persuadir. Eran, como él mismo decía, corrientes de puro conocimiento. Frío, distante, pero al mismo tiempo terriblemente personal. Releyó algunas líneas y no entendió. Le parecieron proféticos, casi locos. Hablaron de campos que conservan la memoria de las almas, sobre el espacio de la purificación, sobre los dobles, sobre las energías que no mueren. Pero lo más alarmante es la muerte inminente. Mostró sus notas a varios conocidos. Leyeron en silencio y luego le pidieron que los quemara. Profesor, que había estudiado fenómenos paranormales durante muchos años, devolvió el cuaderno con manos temblorosas y dijo: si esto es cierto, nos espera un desastre. Y si es mentira, eres demasiado convincente. En ambos casos, es peligroso. Otros pidieron no difundirlo. Tienen miedo no porque no crean, sino porque creen demasiado. Estos registros parecieron despertar en la gente algo que había estado oculto durante mucho tiempo. Dudas, miedo, culpa, preguntas que nadie quiere responder. Se dio cuenta de que este conocimiento no era para todos, pero alguien tiene que conseguirlos. Y ahorra. Comenzó a pasar las grabaciones a un pequeño círculo, para aquellos que estuvieron dispuestos a escuchar, para aquellos que han experimentado algo inexplicable. Así empezó a formarse una red informal, no oficial, personas que nadie conocía, pero quien sabía demasiado. Entre ellos había exmilitares, médicos, pilotos y sacerdotes. Todos ellos eran racionalistas en el pasado, pero todo el mundo ha experimentado algo, y por eso no puedo rechazar lo que escribió Lebenkov. A continuación, sobre la órbita de las almas, sobre el lugar donde son enviados los impenitentes, sobre por qué incluso la más alta inteligencia hablaba de él con alarma. Órbita de las almas. Lebenkov escuchó este nombre por primera vez en un sueño, pero no como una metáfora, sino como una palabra clara y resonante, como si la voz de otra persona la pronunciara dentro de su conciencia. Entonces la vio en una de sus visiones, no como un lugar geográfico, sino como un espacio, moviéndose a lo largo del borde de la realidad, no lejos de la Tierra, como si estuviera cerca, pero en otra dimensión. No tiene forma, no puede ser visto por los ojos, pero existe, y es allí, según la mente superior, donde terminan las almas cuyas vidas estuvieron llenas de maldad, crueldad y traición. Esto no es el infierno en el sentido religioso. No hay fuego, ni demonios con cuernos, ni sartenes calientes. Pero allí es peor. Hay arrepentimiento eterno. El alma en órbita no recibe castigo del exterior. Su tormento es ella misma, sus recuerdos, sus acciones, pero no desde su posición, y desde la posición de aquellos a quienes ella lastimó. Allí, una y otra vez, el alma experimenta el dolor de aquellos a quienes traicionó, aplastó, mató con palabras o hechos. Ella se convierte en ellos, se siente como ellos se sintieron, llora sus lágrimas, muere con sus miedos, y este círculo no se rompe. Es como un sueño del cual no puedes despertar. Solo este sueño es más real que cualquier realidad. No hay tiempo en ello sin descanso, solo repetición sin fin, como un disco que dejó de reproducirse en un momento trágico. Pero este disco es el alma misma. Lo peor, escribió Lebenkov, no es el dolor y concientización. El alma comprende lo que ha hecho. Y ya, no se puede arreglar nada. Pero este no es el límite. La inteligencia suprema demostró que no todas las almas pueden soportarlo. Algunos pierden la estructura. Su energía comienza a desintegrarse, a disiparse, a desaparecer, como una tela que se descompone con el viento. Estas almas no pasan a otras formas. Ellos simplemente dejan de existir. Completamente. No hay posibilidad. Sin dejar rastro.
Esta es una verdadera desaparición. Aquello que toda alma teme, incluso el maligno. Porque en lo más profundo de nuestro ser aún vive la esperanza de purificación. Pero si se desmorona, el camino queda cerrado. Liventzov escribió sobre esto con horror. Sabía que si esos lugares existen, significa que todo lo que para nosotros parecía una metáfora, una leyenda, una intimidación, es verdad. A continuación, sobre la morada de las almas. Sobre el segundo lugar del que habló la razón. ¿Y por qué no es solo un consuelo, sino una meta a la que los signos nos conducen a lo largo de nuestra vida? La morada de las almas es un espacio opuesto a la órbita. Si la órbita es el arrepentimiento eterno, entonces la morada es la liberación eterna. La inteligencia suprema le mostró a Liventzov en la forma de un enorme cilindro flotando en el vacío negro del espacio. Este cilindro tenía el mismo tamaño que la luna, pero no podía verse ni con telescopios ni con sensores de alta sensibilidad. Era como si estuviera tejido de una materia distinta, no física, sino energética. Y en ella hay paz. Las almas que llegan allí no sufren. No sienten miedo, ni dolor, ni arrepentimiento. Al contrario, empiezan a recordar. Lentamente, suavemente, con calma. Recuerde quiénes son realmente. Más allá de los nombres, de los cuerpos, de los roles que desempeñaron en la vida terrena. En la morada, cada alma parece liberarse de su densa cáscara. Elimina capas de ansiedad, vergüenza, apegos y miedos. Allí, todo lo que pesaba sobre una persona en la vida se convierte en polvo. Allí, tienes la oportunidad de ver toda tu trayectoria de vida como un solo lienzo. No miréis con reproche, sino con comprensión. ¿Por qué se produjo ese momento? ¿Por qué se produjo esa pérdida? Lo que ese amor dio. ¿Y por qué incluso el dolor era parte de algo más grande? Este lugar no juzga, cura. Algunas almas permanecen allí para siempre. La inteligencia suprema dijo, han completado el viaje. Se convirtieron en parte del gran diseño. No se disolvieron, sino que se convirtieron en algo más grande, una fuerza que luego ayuda a otros. Otros regresan al mundo material. Voluntariamente. Pasar por una nueva experiencia. Arregla lo que falló. Terminar lo que está inacabado. O bien, aprender el amor en aquellas formas en las que antes solo conocían el miedo. Liventzov escribió que, habiendo visto la morada de las almas, por primera vez en toda su existencia no tuvo miedo a la muerte. Se dio cuenta de que ella no era el final, sino una transición. Y lo más importante en esta vida es recorrer el camino de tal manera que no tengas miedo de mirarlo desde la altura de la morada. Pero lo más sorprendente que escuchó a continuación fue que el ciclo de reencarnaciones también tiene un final. Hay almas que nunca regresan, que se elevan aún más alto que la morada, donde, lo contaremos un poco más tarde. Pero primero, ¿por qué nos traen de vuelta? ¿Por qué nacemos una y otra vez? ¿Y qué exactamente debemos encontrar en este mundo antes de que el camino termine? Liventzov describió cómo la mente superior le reveló el secreto del retorno. El alma no vaga en un ciclo eterno sin razón. Cada una de sus encarnaciones no es un accidente, ni un castigo, ni un capricho del destino. Esta es una etapa de un gran plan. Un viaje en el que el alma no es prisionera sino discípula. Vio que incluso antes del nacimiento el alma recibe una especie de tarea. No como una lista precisa de eventos, sino como una dirección. Como el contorno de la vida. Contiene puntos clave, personas, reuniones, pérdidas, elecciones, todo lo que contribuirá a su crecimiento. No todo estará claro. No. Todo es agradable, pero cada prueba tiene un significado. El destino, como explica la razón, no es una línea rígida, sino un laberinto en el que hay libertad. El alma puede elegir, pasar la prueba con el corazón abierto o alejarse, esconderse, aferrarse obstinadamente a lo material. En el primer caso sube, en el segundo se queda atascado. A veces, durante siglos. Liventzov dijo que sintió este plan dentro de sí mismo. De repente, todo lo que había considerado
accidental, ser herido en la guerra, perder a un ser querido, incluso sus debates científicos, adquirió significado. Cada acontecimiento era un espejo en el que el alma podía verse, si tan solo quisiera. Mirarse. Él entendió por qué muchas almas regresan, porque no lo terminaron, porque se dieron la vuelta, porque en lugar de vivir, se escondieron. Pero Risen añadió, este ciclo no es interminable. Hay almas que pasan por todo. No llegan a ser perfectos, pero se vuelven completos. Limpio. Fuerte. Y luego no hay necesidad de volver. Luego el camino continúa más allá de la forma terrenal, en una nueva dimensión. Levensob tenía miedo de hablar de ello. Escribió, lo que vi allí es indescriptible. No es solo otro mundo, es otro estado del ser. No hay dolor allí, pero tampoco hay un yo familiar. Solo hay conciencia pura, una luz que no ciega, sino que revela. Pero antes de que el alma se eleve allí, la humanidad debe comprender una cosa simple. Toda nuestra vida es una prueba, no de fuerza, ni de poder, ni de éxito, y la capacidad de preservar el alma y actuar por amor. A continuación, sobre por qué la inteligencia suprema comenzó a hablar y por qué eligió a Levensob. Durante mucho tiempo, Levensob no comprendió por qué se convirtió en el conductor de este conocimiento. ¿Por qué no un científico, no un sacerdote, no un profeta? Era un militar, un hombre de acción, acostumbrado a las órdenes, a la disciplina, a la precisión. Él no buscaba lo sobrenatural. Por el contrario, siempre se apegó a la tierra, a los planes y a la evidencia. Y resultó que esa fue la razón. La mente suprema, como él escribió, no elige basándose en la apariencia. Él busca a quienes no distorsionan, quien es capaz de recibir información y transmitirla sin añadir nada propio. Puramente. Directamente, sin miedo, sin deseo de conversión. Y para esto se necesita una mente acostumbrada a la precisión y un corazón que haya experimentado el dolor. Levensob era así. Pasó por la guerra. Vi la muerte, sentí impotencia, perdí amigos. Él sabía cómo se derrumba a una persona, cómo se amarga. Qué fácil es vender tu alma para sobrevivir. Pero él se mantuvo firme. Y, como dijo la razón, pasó por el fuego, pero no se quemó. A él se le confió el conocimiento, no para su gloria. Porque el momento ha llegado. El momento en que la humanidad estuvo al borde del abismo. No político, no ecológico, espiritual. La mente suprema le reveló, la principal amenaza ahora no es la guerra ni la catástrofe. Esto es el olvido. La gente ha olvidado quiénes son. Olvidaron que el alma es más importante que el cuerpo. Esa intuición no es una ficción, que la vida no es consumo, sino un viaje. Y si esto no cambia, la civilización colapsará nuevamente. Ya has estado en este umbral, escuchó Levensob. Y cada vez que hablamos, dimos señales. Enviamos a quienes podían recordar. Pero cada vez no escuchasteis. Levensob comprendió que su tarea no era convencer, solo para decir, Escribelo. entregar. Aunque solo lo escuche una persona no será en vano. Pero sabía que habría resistencia. Habrá burlas. Habrá miedo. Porque la verdad que llevaba no era halagadora. Ella exige un cambio. Y el cambio da miedo. Sin embargo, comenzó a hablar. Y cada vez más gente empezó a recordar, como si esas palabras despertaran algo profundamente olvidado. A continuación, sobre las civilizaciones antiguas, sobre cómo desaparecieron, y por qué ahora. ¿Repetimos su camino casi paso a paso? La inteligencia suprema le mostró a Levensob algo que apenas podía caber en la conciencia humana. La historia de la humanidad no es una línea continua, sino una cadena de altibajos. Una civilización tras otra, como las olas, surgen y caen. Y cada vez la razón es la misma. Él vio en su revelación los mundos que estaban antes de nosotros. Ciudades que brillan con tecnologías con las que solo podemos soñar.
pueblos que poseían conocimiento sobre el alma, la energía y la naturaleza del tiempo. Estas civilizaciones alcanzaron alturas sin precedentes y luego desaparecieron. No porque no supieran construir o luchar, porque olvidaron lo más importante, ¿por qué viven? Livenzow escribió que entre estos ciclos hubo pausas colosales, 12, 14, incluso 16.000 años. La Tierra estaba curando sus heridas. Borré los rastros. El conocimiento quedó en la arena. Y la gente nació de nuevo en la ignorancia, pensando que eran los primeros. Se preguntó, si estaban allí, ¿por qué no encontramos ningún rastro de ellos? La respuesta fue aterradora. Porque las catástrofes que destruyeron las civilizaciones no fueron externas. Y los internos. Fue una degradación del espíritu. La gente empezó a vivir para el poder, para el bien de placer, en aras de la destrucción. Reemplazaron lo interno por lo externo. Y cuando llega esa oscuridad, lo absorbe todo, incluso el recuerdo de la luz. La razón ha descubierto, la arqueología busca piedras, pero no busca energía. Pero el recuerdo de los mundos pasados permanece en las montañas, en la arena, en los campos, en la tierra misma. Pero para leerlo no hace falta una pala, sino un alma. Y lo que fue especialmente aterrador fue lo siguiente: a Livenzow le mostraron que ahora estábamos en la misma línea. Nuestras tecnologías están creciendo, pero el hombre se está debilitando. El espíritu se está debilitando. La sabiduría es reemplazada por algoritmos. Las emociones son publicidad. La mente es conveniencia. La mente dijo, durante miles de años lo hemos intentado. Hemos dado pistas. Pero todo se repite una y otra vez. Este es el último intento. La codicia, explicó, es el principal enemigo. No es solo un deseo de tener más. Es un virus que corroe el espíritu. Primero destruye la compasión. Entonces la verdad. Entonces, lo hará. Al final, lo que queda es un cascarón vacío que ya no escucha la voz interior. Y este es precisamente el estado al que se está acercando la humanidad. Peligrosamente cerca. A continuación viene la revelación sobre el doble pensante. Sobre cómo una segunda entidad está con nosotros desde el nacimiento. Alguien que nos conoce mejor que nosotros mismos. Y todo este tiempo intenta advertir. Livenzow escribió que la revelación más inesperada no tenía que ver con el más allá, las civilizaciones antiguas o las catástrofes futuras. Lo más aterrador estaba cerca. Siempre. Un doble pensante. Un ser sin cuerpo, pero con conciencia. No nace separadamente de la persona, aparece junto con ella, con el primer aliento, con el primer pensamiento, con el primer dolor. Este doble no es una copia, ni una sombra, ni un ángel. Es una estructura energética tejida a partir de la intuición, la memoria y una comprensión sutil del mundo. Él sabe todo sobre nosotros, no lo que mostramos a los demás, y lo que ocultamos incluso a nosotros mismos. La inteligencia suprema explicó, un doble acompaña a cada uno. Él no juzga, él no manda, él está mirando, y en el momento oportuno da una señal. A veces es una premonición inexplicable. Veces, una voz interior persistente. A veces, miedo que no debería existir. Y a veces, un pensamiento repentino que lo cambia todo. Pero en el mundo moderno, escribió Livenzow, esta voz se ha silenciado. La gente no escucha. Han obstruido su sensibilidad con ruido, prisa y deseos. Dejaron de confiar en sí mismos. Esto significa que dejaron de escuchar a aquel que conoce el camino. Recordó cómo él mismo, una vez, antes de sufrir un derrame cerebral, casi tuvo un accidente. El pensamiento lo detuvo, no te gires. Ella vino de repente, sin razón. Él escuchó. Y un segundo después, hubo una colisión en ese carril. Luego le quitó importancia con un gesto. Coincidencia. Pero después de la revelación, se dio cuenta, era su doble. La razón explicó que la conexión con el doble podría restablecerse.
Para esto no se necesitan rituales. Lo que se necesita es silencio, atención, honestidad contigo mismo. Cuanto más cerca está la persona de su verdadera esencia, más fuerte se vuelve la voz del doble. Pero si una persona vive en la mentira, se vuelve sorda y por lo tanto vulnerable. Levensob concluyó su último mensaje con estas palabras: todo lo que necesitas ya está contigo. Desde que naciste, no estás solo. Nunca lo estuviste. Simplemente escucha. Y si has leído hasta aquí, es posible que ya hayas empezado a escuchar. Suscríbete a este canal si lo que aprendiste te resonó. Deja un comentario, ¿qué sentiste? Y no te olvides de darle me gusta, porque solo juntos podemos recordarle al mundo quiénes somos realmente.